buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Cursos Televisivo. Cada semana este programa llega gracias al Centro de Estudios Superiores Universitarios a través de televisión universitaria y como siempre presentando temáticas de interés e investigaciones. En esta oportunidad tengo el grato gusto de estar con Claudia Mariela Delgadillo Cosío. Ella es psicóloga de la Universidad Mayor de San Simón, ex becaria en la maestría en Ciencias Sociales de la Flaxo Argentina y actualmente Claudia está haciendo su doctorado en el programa de investigación transdisciplinaria de la Universidad Gabriel René Moreno. Debo decir que además es una amiga y pues para mí es muy grato que ella esté acá en el programa y vamos a estar conversando de una investigación que ella actualmente está encarando titulada Violencia de Género, un estado de la cuestión. Bienvenida Claudia, buenas noches. Muchísimas gracias, Claudia. Muy contenta de estar en este espacio y agradecida porque son justamente estas situaciones que me ayudan a reflexionar mucho más sobre esta temática. Bien, Claudia, como el tiempo también es muy corto, la primera pregunta que quiero hacerte es ¿cuál es este proyecto que estás encarando? Que me puedas comentar, además, ¿con qué inquietud nace? ¿Cuáles son las motivaciones? Entiendo que tiene mucho que ver con tu experiencia profesional y pues soy todo oídos. Bien, bueno, ya desde la universidad, el año 2000 más o menos, formé parte de un equipo de investigación interdisciplinario en el que el viceministerio en ese entonces llamado de Asuntos de Género, Generacionales y Familia, encomendó este proyecto al Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades. Este proyecto tenía que ver con tratar de comprender los factores que hacen a los procesos de construcción de identidad de género en familias llamadas en esa época originarias, y es por eso que viajamos, ¿no?, por distintas provincias. Yo trabajé en la localidad de Viloma, Calacala, en Sipe, y estuve viviendo allá un año, porque el enfoque era cualitativo, y bueno, hicimos un trabajo de campo muy exhaustivo en convivencia, ¿no?, con la comunidad. Entonces, uno de los resultados principales de esta investigación tuvieron que ver con la ruptura de relaciones de poder o el desequilibrio de las relaciones de poder entre hombres y mujeres en estas comunidades y que generaban situaciones de violencia, ¿no? Entonces, desde esa época, como que había una tendencia incluso en el país de pensar lo que es violencia de género. Sabemos que en Latinoamérica ya esta reflexión surge a partir de los movimientos feministas desde la década del 60. Sin embargo, en nuestro país donde más se va profundizando es ya en los 90, ¿no? Y el 2000 la Universidad San Simón enfrenta este proyecto y, como te decía, la conclusión que más nos moviliza a todos los investigadores es justamente esta, que tiene que ver con las relaciones violentas que se establecían entre hombres y mujeres a partir de un desequilibrio de poder. Bien, Claudia, y me interesa saber también respecto al enfoque metodológico, cómo estás encarando este estudio, además en el marco de un doctorado, ¿no? Sí, bueno, justamente el primer paso que me he propuesto, junto a un compañero que es matemático, se llama Samuel Thomas, vamos a trabajar juntos, ¿no? El primer paso es hacer un estado de la cuestión, ¿no? Y en el revisar esta documentación a nivel de Bolivia y Latinoamérica, hemos encontrado una diversidad de metodologías, ¿no?, que van desde la visión empírica, que es la identificación de datos, ¿no?, acerca de, por ejemplo, edad, condición socioeconómica, condición educativa de los agresores como de las víctimas, hasta también algunos estudios que van identificando ya algunos indicadores cualitativos, ¿no? Son los inicios. Me ha llamado la atención que en la metodología hay un vacío en lo cualitativo, ¿no? Existen muy pocos trabajos y en Bolivia aún no tenemos un registro, al menos, o no hay publicaciones. Sí entiendo que hay muchas instituciones que están trabajando, pero no se han publicado esos estudios todavía.
Entonces, la metodología que vamos a ir trabajando junto con el equipo, en realidad, ¿no?, de la Gabriel René Moreno, con muchos doctorantes, tiene que ver con un enfoque cualitativo, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un gran vacío, ¿no?, en este enfoque, y que muchas veces los datos no nos están ayudando a generar una apropiada forma de intervenir en estos casos de violencia, y quizás por eso tenemos resultados alarmantes, ¿no?, ya en casos extremos como es el feminicidio. Entonces el enfoque va a ser básicamente cualitativo, Claudia, y va a ser un gran reto porque pienso que existe un gran sesgo sociocultural en todos los proyectos de intervención, ¿no? Me parece que estamos ya intentando, pero aún no tenemos una forma clara de intervenir, al menos en prevención, tomando en cuenta muchos factores que hacen parte de nuestra cultura, ¿no? ¿Cuán importante este último factor que mencionas también, y lo he podido identificar también desde la experiencia, este sesgo sociocultural, tanto en la prevención primaria como también en la prevención secundaria, que ya estamos hablando de la atención multidisciplinaria, ¿no? Y en ese sentido también va mi pregunta. Como bien mencionabas, este enfoque teórico que surge a partir de los estudios feministas, el feminismo radical, Kate Miller, lo personal es lo político, empezar a hablar de violencia, y que nuestro país, en verdad, y eso es lo que me interesa que ahora nos puedas comunicar, es cuántos estudios te has encontrado, ya has hecho una revisión bibliográfica, cuál es la producción teórica, quizás a priori, qué es lo que has podido hallar respecto a lo trabajado en Bolivia, que es a partir de los 90, una etapa en la que además se hace la primera ley de violencia, que es obviamente denominada intrafamiliar, porque además la concepción de la violencia tenía que ver en el ámbito privado solamente, ¿no? Entonces, ¿qué has podido hallar en esta búsqueda y en esta revisión bibliográfica? Bueno, ahora desde, por ejemplo, Claudia, tenemos publicaciones del INE, que serían las oficiales, ¿no?, del Estado, donde el 2016 ya se publica un documento de la prevalencia de violencia, ¿no?, en Bolivia. Ese documento que básicamente da, como te decía, datos con respecto a las características de la persona que es considerada violenta, básicamente, o de la víctima. Y después hemos encontrado varias publicaciones hechas, por ejemplo, en organizaciones no gubernamentales, ¿no?, que básicamente van repitiendo los datos, ¿no? Y justamente ahí está el desafío, ¿no?, que no hemos encontrado ninguno que tenga que ver con la particularidad del sujeto, sea hombre o mujer, ese discurso específico, ese discurso que hace a la relación íntima entre hombre y mujer. ¿Qué pasa, no? ¿Qué está ocurriendo en la identidad de estas mujeres que son denominadas como víctimas? ¿Qué está sucediendo con los agresores? No hemos encontrado ningún estudio, Claudia, y justamente nuestro trabajo va a ser el sistematizar todos estos hallazgos para realizar una nueva pregunta. ¿Qué está sucediendo en el ámbito de la intimidad, de la relación de pareja específicamente, para que surjan estas situaciones de violencia, ¿no?, que se desembocan ya en feminicidios, ¿no? En Bolivia ya estamos al número 79 y eso conmueve a la sociedad, conmueve a la gente, está todo el tiempo hablando de este tema, pero ¿qué se hace, qué se piensa, qué se conoce sobre el tema? A más de números que son importantes, no conocemos trabajos específicos, ¿no? Yo me animaría a decir que al pensar en un enfoque relacional, que es desde donde estamos partiendo, un enfoque sistémico complejo, ¿no?, en realidad no existen víctimas ni victimatarios, sino que existen relaciones de conflicto que son producto de la representación social acerca de lo que es ser hombre, ser mujer, por ejemplo, o la concepción de roles, ¿no?, que se van desequilibrando. Cuando hablamos de desequilibrio, por ejemplo, te hago también mención a este estudio del 2001 en Cochabamba, en la comunidad de Viloma Calacala. Los hombres estaban perdiendo la posibilidad de mantener a sus hogares económicamente porque
la agricultura estaba perdiendo la posibilidad de otorgar dinero a los hogares. Entonces son las mujeres que bajan a Quillacollo, a las comunidades más cercanas al urbano, a trabajar limpiando casas o vendiendo algo. Son las mujeres que empiezan ya a tomar el poder económico, ¿no? Entonces en las entrevistas que realizamos a estas mujeres, todas decían, desde que he empezado a trabajar, mi marido me ha pegado, por ejemplo, ¿no? Y entonces hemos visto que había un desfase de comunicación. ¿Cómo se comunican las parejas? Es que queremos conocer a partir de este estudio qué elementos intervienen. Ya desde Foucault entendemos que todos tenemos una cuota de poder desde esta visión teórica, ¿no es cierto? Entonces, también la víctima, ¿qué poder tiene? ¿Cómo se relaciona con el que le hace daño, con el que le violenta? ¿Cuáles son los criterios que generan esta explosión, ¿no?, de violencia física o psicológica? Entonces, no hemos encontrado estudios de esa índole y queremos hacer justamente ese aporte, ¿no? Otra cuestionante que me surge en este diálogo es, dada la complejidad, dada la complejidad del fenómeno de la violencia, del culmen que es el feminicidio, que además tiene que ver con toda una espiral de violencias superpuestas, conexas. ¿Cómo encarar un estudio que pueda dar variables o causales explicativas de estas violencias en el entendido además de la diversidad que tenemos en el país, ¿no? Y los fenómenos migratorios, además la condición misma de género de mujeres? No es lo mismo ser mujer en Cochabamba que en Santa Cruz, que en La Paz, y yo creo que ese ha sido un desafío en general de los estudios sobre violencia, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado también para la reflexión como cuestionante salió el informe de homicidios, el último, que replica varios resultados que también veíamos en el 2013 sobre cómo mueren las mujeres y cómo mueren los hombres, ¿no? Y en el estudio se indica que el 95% de los homicidas son hombres y que la forma como mueren los hombres, estos escenarios de muerte, tienen que ver con crimen organizado, con pandillas, con narcotráfico. Y en el caso de las mujeres que son asesinadas lo hacen en un contexto de feminicidio íntimo, es decir, por sus parejas, exparejas, y es algo que se replica en el caso de Bolivia, ¿no? De estos 80 feminicidios que tenemos solamente durante este año, sin contar desde que el 2013 comenzamos este conteo sangriento, la mayoría de los feminicidios se dan en este contexto de la pareja, ¿no? Incluso sobre pretexto de no querer dar la asistencia familiar, han sido estos feminicidios realizados incluso en complicidad, ¿no?, con otros hombres. Entonces, ¿cómo podemos entender más esto que pasa? Obviamente, a raíz de estas cifras, que si bien son datos empíricos, también nos dan muestra de la magnitud de lo que está pasando. Sí, es una preocupación muy importante, ¿no? Y lo que pretendemos con este estudio es hacer, básicamente trabajar caso por caso y analizar desde una epistemología en la que la narrativa del sujeto es importante. Estamos muy acostumbrados a tratar de hacer procesos de investigación masivos, pero creo que tenemos que encontrar grupos que nos ayudan a entender cierta lógica de funcionamiento que quizás podamos universalizar o quizás no, pero poblaciones que realmente están en riesgo, por ejemplo, zona sur, donde tenemos muchas denuncias, ¿no? Encontrar ahí qué ocurre con las mujeres, escucharlas y a partir de entrevistas en profundidad identificar esos indicadores cualitativos, porque las mujeres, cuando tú las escuchas en esa situación de crisis, no han identificado que viven situación de violencia y solamente, miren, por mi experiencia podría decir que solamente en situación de infidelidad o en situación extrema, cuando la mujer se ve ya con la posibilidad de ser dejada por su pareja, es cuando la mujer decide, se pone fuerte y decide denunciar. Pero durante todo el proceso de noviazgo, durante años de convivencia, no
no denuncia y tampoco identifica qué está pasando, porque el trato que ella tiene con su pareja en realidad estaba replicado en su pasado, ¿no? Desde que somos niños vivimos situaciones de violencia. Entonces es muy importante encontrar esos factores de relacionamiento y sobre todo los factores que hacen que hacen que conozcamos la identidad en las mujeres, ¿no? ¿Qué quieren las mujeres? ¿Cómo se conocen? ¿Qué es lo que necesitan? Cuando vienen las señoras, por ejemplo, a los espacios, ¿no?, de denuncia, o cuando vienen a terapia, muy pocas veces reconocen cuáles son sus recursos propios o qué ha sucedido. Normalmente, no tengo datos específicos, Claudia, pero por la experiencia que tengo de escuchar este tipo de situaciones, normalmente son por infidelidad o por una cuestión económica. Los relatos van desde se ha ido con otra mujer y lo ha vendido la casa para la otra mujer y yo no tengo nada. Pero ¿qué ha ocurrido con esta mujer? ¿Por qué no se ha dado cuenta antes? ¿Por qué soporta? ¿O qué recibe a cambio? ¿Por qué sostiene un vínculo con estas características? ¿Será cultural? ¿No? Las mujeres te dicen, cuando les preguntas, por ejemplo, Claudia, bueno, ahora la asistencia familiar la tiene que pagar usted, se le dice, ¿no?, a la señora, porque los niños están quedando con el papá. Y he escuchado más de una vez, y ahí está mi pregunta y mi necesidad de investigación y reflexión, he escuchado más de una vez de que dicen, no puedo yo pagar, porque las mujeres nos pagan menos. ¿Por qué no? Porque las mujeres ganamos menos que los hombres, ¿no? Y ahí he visto muchas situaciones de pareja donde la mujer le dice, yo no te voy a pagar, por favor, si tú sabes que yo gano menos. Y a veces no necesariamente es cierto, sino que ocurre que las mujeres vivimos, ¿no?, en un estado de indefensión, que lo perpetuamos, lo vamos alimentando, ¿no? Mujeres que dicen, me dicen, ¿no?, que él es más fuerte que yo, que me va a ganar en esto, aunque ella tenga todas las posibilidades, incluso hasta económicas, ¿no? Entonces el estado de indefensión, el estado de dependencia psicológica que se establece en estas relaciones son tan fuertes que muchas veces, ni aun teniendo toda la posibilidad legal, ¿no?, y económica, pueden enfrentar de manera positiva. Mi pregunta ahí va, ¿no?, también algo cuando reflexionábamos con el equipo, justamente por qué las mujeres regresan con su agresor, ¿no? ¿Cuántas mujeres regresan? ¿En qué condiciones? ¿Y por qué? ¿Se ha hecho un seguimiento? ¿No se ha hecho? ¿Por qué no estamos escuchando a estas mujeres? Termina la denuncia, se hace el proceso de asistencia familiar en beneficio de los niños. ¿Y qué pasa con esta mujer? ¿Se le da las herramientas? Yo creo que no, el proceso no acaba y hay que continuar mucho tiempo, ¿no?, para que esa persona, esa mujer diga, ya puedo, pero es un estado de contención continua y generar redes de apoyo, liderazgo en grupos de mujeres. Quizás es una de las soluciones, quizás no. Esas son las preguntas que tenemos en la investigación. Como ves, son cuestiones subjetivas, cuestiones psicológicas, sociológicas, ¿no?, que nos permiten repensar este estudio. Indudablemente creo que también el estudio va a coadyuvar a poder analizar además cuál es la acción terapéutica que se está realizando con las mujeres en situación de violencia. Yo prefiero siempre decir mujeres en situación de violencia porque quiero pensar que son mujeres que de manera circunstancial están atravesando este episodio violento, aunque muchas veces no es así. Y tú por la experiencia sabes que por la historia familiar, por toda esta serie de mandatos, muchas mujeres han vivido diferentes episodios de violencia a lo largo de su vida. Sí creo que una variable, y es una opinión personal, que hay que tener en cuenta es que hay brechas de género, ¿no? En el caso boliviano, aún a pesar de las leyes, de la normativa, solamente como ejemplo y al margen de los datos de la violencia, todavía una mujer en el área rural apenas llega a 5 años de estudio versus un hombre en el área urbana que estudia 12 años o más y es solamente
un promedio y un esbozo de lo que pasa. Creo que sí, y en muchas esferas, y una esfera que no se ha logrado trastocar, que es lo que pasa dentro de la casa, que es un trabajo no remunerado, hace que las mujeres sí tengan una serie de obstáculos, ¿no? Esto no quiere decir, desde luego, una victimización, porque no estoy de acuerdo tampoco con el hecho de que se diga las mujeres nos matan por ser mujeres, porque desde luego que hay muchas otras variables explicativas de los fenómenos violentos, ¿no? Y algo que mencionabas hablando de la atención específica, cuán importante es que las mujeres empiecen a identificar estas situaciones de violencia, ¿no? Esta ruta crítica que empieza en el momento en el que las mujeres reconocen una situación violenta y que desde luego es una ruta sumamente larga, una ruta que además tiene sus idas y venidas, porque hay muchas mujeres, y tú lo sabes por la experiencia, que hacen la denuncia pero que luego no vuelven. Y pues también hay otro dato de los feminicidios, ¿no? La mayoría de los casos que han terminado en feminicidio eran casos de mujeres que habían hecho una denuncia ante entidades estatales, estos servicios de atención como los SLIMS, por ejemplo, y pues finalmente desembocan lamentablemente en un feminicidio. Claro. Mira, en cuanto a las formas de afrontar, ya sea la terapia, el acompañamiento psicológico, creo que es importante un enfoque clínico, ¿no? Un enfoque clínico en el que, ¿por qué clínico? Porque se trabaja con la persona. Si bien puedes tú tener otras herramientas, ¿no? En el caso de psicología, otras herramientas terapéuticas, desde la Gestalt hasta conductismo, se puede aplicar, pero creo que la pluralidad metodológica en cuanto a intervención es muy importante, porque cada caso es distinto y a veces cada mujer es única, es cierto, pero en cada sesión transforma su demanda, transforma su situación, y tú tienes que ir acompañando, ¿no?, esa evolución con diferentes herramientas. No puedes solamente con un solo enfoque, pero el enfoque clínico nos ayuda a que esa persona se haga cargo. Y cuando hablamos que se haga cargo, no que se haga cargo de los problemas, no, que ella entienda también su violencia. Y ahí está el reto de intervención, me parece, porque todos los seres humanos tenemos una forma violenta. Mirad, siempre yo repito este dato, el 99% de nuestro ADN es idéntico al de un chimpancé, ¿no? Entonces hay mucho de biología también, ¿no?, en nuestras acciones. Y bueno, eso hay que aprender a reconocerlo. El conocerse es importante, y en el momento que uno, desde la psicología, nosotros trabajamos eso, ¿no? En el momento que uno aprende a reconocer su violencia, el cómo ejerce su violencia, y muchas veces en las mujeres no es la violencia física, pero cuando reconocemos en qué somos violentas, cómo somos violentos, entonces empezamos también a reconocer cómo son los otros con las otras personas con nosotras mismas. Entonces, este proceso de reconocimiento de las violencias es importante, pero va a partir de una, es muy importante, o paralelo, de mí con el otro, pero reflexionar que, por ejemplo, situaciones en las que el esposo agarra y llega enojado y la maltrata, y situaciones de violencia en las que no reconocemos el hecho agresivo, porque están mezcladas, están tejidas en las situaciones cotidianas, incluso están aceptadas en la vida íntima de la pareja, por ejemplo, ¿no? Debería preocuparnos, no por moralista, Claudia, pero debería preocuparnos el consumo cultural que tienen tanto hombres y mujeres, por ejemplo, de pornografía, ¿no? Y te digo, no por ser moralista, ¿no? Algo nos está diciendo ese consumo. Por supuesto, toda persona es libre, pero sin embargo, ¿qué se está consumiendo? El ser humano, ¿cómo está interpretando esta situación? Es muy importante ir analizando, ¿no? Muchas veces, como tú dices, las personas no acceden a una educación de calidad, entonces tienden a repetir lo que ven en un disco en el mercado, ¿no?, por una situación de simplemente imitar, ¿no?
Y esa es la panorámica que nosotros tenemos en las denuncias. Cuando a mi consulta privada llegan mujeres que han hecho denuncia y quieren acompañamiento psicológico, por ejemplo, sus relatos siempre tienen relación con esa imitación de ese consumo cultural muy fuera de nuestra cultura, pero que se está metiendo, ¿no?, y está generando muchas veces conflictos, ¿no? La violencia, cómo se ve en la televisión, cómo se la procesa, los niños, cómo la entienden las mujeres. Ya de por sí la construcción de identidad de mujer es un proceso más complejo según la psicología. Imagínense, si la mujer tiende a imitación, porque es lo que hacemos, ¿no?, para construir nuestra identidad las mujeres, estamos en ese proceso de imitación. ¿Y qué tenemos para imitar alrededor? Eso hay que preguntarnos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué está sucediendo? Cuando dices, quiero pensar, ¿no?, que son situaciones de violencia en la que la mujer se ve envuelta no por voluntad propia. Es cierto, quiero pensar, todos queremos pensar eso, pero también creo que es bueno ser objetivos y pensar qué estamos haciendo las mujeres para generar esas mismas situaciones. Varios temas que quedan pendientes para próximos programas y para continuar este debate, ¿no? En la lógica que también hablaba sobre Foucault y los dispositivos de poder, creo que hay que analizar cuáles son esos dispositivos de poder que además van normando identidades hegemónicas, el placer además como algo que es también construido, y son algunas preguntas que quedan para una próxima entrevista, sí, con querida todo gusto. Claudia. Así que te agradezco por tu participación ahora en el programa. Ojalá podamos conversar en otros espacios. Y pues con esto finalizamos el programa y buenas noches. Será hasta otra oportunidad en el programa de cursos por Televisión Universitaria. Muchas gracias. Gracias a todos y buenas noches.